La franquicia de Indiana Jones es probablemente una de mis franquicias favoritas en la historia del cine. Amo sus exageradas batallas, los personajes disparatados que llegan a aparecer en estas películas, el sentimentalismo inesperado que tienen muchas escenas, así como los plot twists mágicos que siempre ocurren al final de estas películas. Es una de las franquicias de películas más épicas y consistentes en cuanto a calidad que conozco. Sé que muchos aquí odian la cuarta película, lo cual no es mi caso, pero lo que sí es innegable es que todas son entretenidas, y hasta incluso la peor de ellas se siente que fueron hechos con bastante cariño, con un sentimiento de epicidad inocente que con el tiempo se volvió un emblema de la franquicia. Y no es sorpresa, ya que estas películas están basadas en los seriales que veían Steven Spielberg y George Lucas en sus infancias. Sabiendo esto, cuando me enteré de que iban a hacer una quinta película de Indiana Jones, pero más aún, cuando me enteré que el director iba a ser el mismo que hizo Logan, no pude más que alegrarme, ya que estamos ante un excelente director. Sin embargo, también estaba algo escéptico. Aquí yo me hice una pregunta importante. ¿Acaso ahora Indiana Jones, aquel personaje basado en héroes de acción de westerns clásicos, se adaptaría al estilo más dramático de James Mangold? ¿O este trataría de ser fiel al estilo de películas de Indiana creado por Steven Spielberg? Cuando vi los primeros trailers, la respuesta empezó a ser aparente. Por lo visto, ahora el estilo sería un poco más serio. La trama de la película nos presenta a un Indy viejo y triste, un héroe clásico que ya no es respetado, ya no es recordado. Su tiempo ha pasado, y no solo eso, sino que también las personas que estaban con él en el pasado lo han dejado, por razones que no mencionaré hasta que toque hablar de los spoilers. Este planteamiento asustó a muchos, pero a mí me pareció algo genial. Estamos hablando de que ahora esta película de Indiana Jones sería una completa deconstrucción de la fórmula. Pasamos de tener este Indiana jovial a uno completamente apático, triste. Es algo realmente doloroso de ver. En parte, el planteamiento de esta película me recuerda mucho a la película Up, otra película de Disney para el caso, en la que un señor que ha perdido toda la motivación de vivir tras perder a su esposa, encontrará un nuevo propósito tras vivir una aventura junto a un niño, aventura que lo llevará a reflexionar si realmente el objetivo por el que luchó toda su vida realmente vale la pena, sobre si en verdad aferrarse al pasado es algo sano y si eso le va a traer satisfacción al final, o si ahora lo mejor es ayudar a las personas que están con él en la actualidad. Es una película muy buena básicamente. Y si Indiana Dios llegaba a tener una película con ese estilo, una completa deconstrucción a ese nivel, con el toque de James Mangold característico, honestamente no tenía ningún problema con esta idea, y hasta estaba preparado para aplaudir cuando saliera la película. Los días pasaron, la película llegó y es terrible. O bueno, realmente no todo es terrible. Harrison Ford regresa como Indiana Jones, y lo hace excelentemente. La actuación de este Indiana es totalmente convincente, y se nota que el señor está muy feliz de volver a interpretar a este personaje. Como mencioné anteriormente, yo no tengo ningún problema con el planteamiento de esta película. Siento que es una idea increíble e interesante y que tiene mucho potencial, pero ya llegará el momento de hablar sobre eso. De momento centrémonos en los personajes. El personaje de Elena es un personaje excelente y un gran personaje femenino que es una gran inspiración para Indiana. Lo complementa excelentemente y lo apoya a volverse una... Bueno ya, Elena es el peor personaje de la película. Lo sabemos tú, yo y Jesús el que está ahí. Cuando se reveló la participación de este personaje, los portales de noticias no duraron en señalar su inclusión como woke o inclusión forzada, y que este personaje por sí solo arruinaría toda la película, lo cual creo yo que es exagerado, pero sin embargo, el personaje sí termina siendo eso. Es un personaje egoísta. Todo lo que hace es por dinero, y lo único que le importa es ella misma, verse bien y tener dinero, dicho por ella misma en una escena. Durante toda la película trata mal a Indiana. Es verdad que hay momentos en donde ellos hablan de forma seria, pero no se siente nada genuino, teniendo en cuenta los antecedentes del personaje. Para que se den una idea, en la primera escena en la que aparece, traiciona a Indiana y lo encierra en un lugar en el que podría ser fácilmente asesinado. Por lo que teniendo esto en cuenta, y teniendo en cuenta que es una ladrona manipuladora,
No te crees los momentos en los que el guión quiere hacer que empatices con ella. Es un personaje que no tiene un arco, no tiene conflicto, y todo lo que aprende se siente en extremo forzado. Es un horrible personaje, y un potencial completamente desperdiciado. Tan solo imaginen que en lugar de tener a este personaje, hubiéramos tenido un personaje un tanto más imperfecto. Un personaje que tenga que ayudar a Indiana, pero que a su vez, este personaje tenga que aprender de él, y entre los dos se complementen y mejoren como personas gradualmente, similar a lo que pasa en la película Up. Incluso creo que en Indiana Jones 3 y 4 hacen mejor esto de tener como protagonista y coprotagonista personajes que se complementan y que se apoyan mutuamente. Ahora pasemos a hablar de los villanos, los cuales, bueno, no son muy diferentes a los villanos de Indiana Jones de películas anteriores. Son nazis otra vez. Sin embargo, me gusta que de cierto modo la ambición del villano de cambiar el pasado sea una analogía a cómo Indiana no puede superar el pasado, y simbólicamente la batalla entre los dos personajes no solo es física ni mental, sino que también algo medianamente metafórico. Aunque quiero señalar que a pesar de que esta idea es interesante, siento que aquí hay algo de potencial desperdiciado. Hay una escena en la que Indiana habla con Elena y entre todo lo que habla le pregunta si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿cambiaría algo? Viendo esta escena, me hubiera gustado que al inicio, antes de que aparecieran los villanos, que Indiana ya tuviera intenciones en encontrar el dial, o que por lo menos fantaseara con la idea para así poder viajar en el tiempo, pero de forma definitiva. Hubiera sido interesante, pues implicaría que Indiana tendría el deseo interno de nunca jubilarse, nunca dejar de ser un arqueólogo, jugar con las fuerzas del espacio y el tiempo, con el objetivo de nunca dejar de ser el gran héroe Indiana Jones, y que a su vez esto haga un paralelismo de cómo muchos fanáticos actuales no desean ver a este héroe como un adulto mayor débil, haciéndoles ver que las cosas cambian y que el héroe de su infancia también ha cambiado, pero que a su vez no todo está perdido. Si Elena hubiera sido un buen personaje y hubiera tenido un desarrollo competente, podríamos hacer que esta aprenda de Indiana y que a su vez Indiana podría aprender de ella por medio de su desarrollo. Aprender que no tiene por qué perder la esperanza, aunque él deje las aventuras, su conocimiento y enseñanzas permanecerán en las personas a las que inspiró, haciendo que el deseo inicial que Indiana tendría de quedarse en el pasado cambie al final de la película. Imaginen todo esto, y ahora imaginen que sea Elena quien proponga a Indiana la idea de quedarse en el pasado para hacerlo feliz, pero que sea Indiana quien tome la iniciativa y diga que no, demostrando que esta aventura le ha ayudado a valorar el presente, dando un hermoso mensaje que finalmente le traería paz tanto al personaje de Indiana como a los fanáticos, significando que el personaje de Indiana nunca desaparecerá, pues sus acciones permanecerán en las personas que conoció dentro de las películas y de los fanáticos a los que inspiró fuera de ellas. Este es el modo en el que yo creo que la película hubiera funcionado de forma excelente. Sin embargo, las cosas no son así. Como ya mencioné, el personaje de Elena no se desarrolla, pero aún me falta hablar sobre el desarrollo que tiene Indiana en la película, pero para eso tendremos que hablar directamente del final. Lamentablemente, y siento yo que lo peor de la película y lo que la arruina casi completamente es su final, uno de los finales felices más forzados que he visto en cualquier película del cine. Pero antes de hablar de eso, y antes de entrar en terreno de spoilers, quiero señalar un par de cosas. Primero quiero decir que el trabajo de John Williams como compositor sigue siendo excelente, y que no quede duda de eso. Lo segundo es que quería hablar sobre esta polémica escena del tren con un Indiana Jones con rostro en CGI. En algunos ángulos, pero no todo el tiempo, hay partes en las que se ve realmente bien, y siento que esta tecnología ha mejorado mucho con los años. Existen películas actualmente que maliciosamente usarán esta herramienta para traer a la vida actores fallecidos y que no tienen la capacidad de decidir si quieren que usen su imagen o no, pero en casos como estos en donde se rejuvenece únicamente al actor, creo que el CGI es excelente y dará un abanico de posibilidades para que películas futuras apliquen esto en su narrativa, haciendo flashbacks más extensos y más interesantes. Igual, el efecto en esta película en particular no es perfecto. Hay momentos en los que Indiana se ve extraño, en donde el rostro se ve sobrepuesto y en donde la iluminación de ciertas zonas no se ve acorde con la que tiene el rostro, o algunos rasgos de la cara se ven estirados, pero aún así, respeto el trabajo que hicieron acá.
ya que es una escena larga, son 20 minutos viendo a un Indiana Jones joven, y siendo que pudo ser mucho peor, y como quedó, no estuvo tan mal. Ahora sí, hablemos de los spoilers. No me gusta el humor, en especial el humor entre comillas proveniente de Elena, desentona mucho, como ocurre en la escena en la que asesina al amigo de Indiana y al siguiente momento esta chica está haciendo bromas y hasta incluso Indiana recalca que su amigo acaba de morir y no debería hacer eso. Un personaje que no mencioné es el personaje del niño, y es que realmente durante toda la película me preguntaba qué diablos estaba haciendo ahí, no hace nada. Lo único para lo que sirve es para que lo capturen y para que convenientemente al final de la película nos revele que por alguna razón sabe conducir aviones militares. ¿Y como por qué? ¿Qué diablos hace este niño aparte de ser ladrón? ¿Cómo se relaciona con Elena? ¿Y por qué lo lleva a una misión tan peligrosa? Nada de esto importa, supongo, porque igual no tiene sentido. Y esto es todo lo que podemos decir de aquel niño, ya que realmente no aparece mucho. Si ignoramos el final, les diría que esta película es solo una película regulera de acción con buenas ideas malamente aprovechadas. Sin embargo, aún falta hablar del final. Soy consciente de que se rodaron acerca de 7 finales y la verdad se nota. El final que le dieron a esta película está muy mal implementado, muy forzado hasta el punto de que cuando terminé la película no podía creer que este final era real y que ya había terminado la película. Vayamos por partes. Al final los villanos logran encontrar la grieta para viajar en el tiempo Y por alguna razón se llevan Indiana con ellos en el avión donde están viajando. ¿Y como por qué? Podríamos intuir que necesitan su experiencia para descifrar el viaje o para resolver dudas, pero no. Cuando los trata de ayudar, estos van y lo golpean. Entonces, ¿por qué lo tienen ahí como prisionero? Si tenían la intención de viajar al tiempo de la Segunda Guerra Mundial y cambiar el futuro, entonces no hay necesidad de dejarlo ahí, lo pudieron haber dejado en el pasado. Porque al final, gracias a que lo llevan con él, terminan arruinando toda la misión. Misión que por cierto les termina saliendo muy mal. El malo tenía la idea de ir al periodo de la Segunda Guerra Mundial, como ya mencioné, para hacer que así los nazis ganen la Segunda Guerra Mundial. Pero eso le sale mal. O más bien, sale mal porque los villanos son muy incompetentes e idearon un plan basado en asunciones. ¿Cómo esperaban que la grieta los mandara casualmente a la época de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo planeaban regresar de nuevo al tiempo presente? Total, Elena logra ingresar a la nave utilizando una moto. Derrota a casi todos los malos porque casualmente ahí había una palanca que abría una compuerta y esto provoca que todos mueran. Ninguno alcanza a disparar ni nada. Indiana logra zafarse de donde lo tenían. El villano es derrotado, salvan el día. Pero aquí es donde entra mi problema más grande y lo que hace que la película me parezca bastante mala. El planteamiento es excelente, como ya mencioné, pero un planteamiento excelente no es suficiente para hacer que una película sea buena, y esta película es la prueba de ello. Al final, cuando ya estén en el pasado y todos los villanos han sido derrotados, Indiana le pide a Elena quedarse él en el pasado para así escapar de la realidad, simplemente no volver a ese lugar que tanto le daba incomodidad. Vi un par de críticas por ahí diciendo que este final hubiera sido mejor si Indiana se quedaba en el pasado y si respetaban su decisión. Sin embargo, yo no creo eso. Hubiera sido un final escapista y completamente derrotista. Pero el final que nos dieron sigue siendo muy malo. Al final Indiana no decide regresar por lo que aprendió y por el valor que encontró en otras personas. porque las otras personas, o bueno, principalmente Elena, lo único que hizo fue ser una carga para él durante toda la película. Sé que en una escena le salvó la vida, pero esto no importa mucho porque se nota que el personaje lo hizo porque su vida también estaba en riesgo y en la escena siguiente no tuvo reparo en hacer bromas luego de que asesinaran a su amigo. Es muy extraño que una persona así que nunca mostró desarrollarse concluya su arco de esta forma. Ahora, ¿cómo hará este personaje para convencer a Indiana a regresar a su tiempo? Simplemente no lo hace, no lo convence, lo golpea. Este golpe casualmente lo deja noqueado. Pudo no haberlo dejado noqueado, pudo incluso matarlo si tenemos en cuenta la edad que tiene Indiana, pero como quiera se lo dio. Luego regresan al presente, ya que nos dan a entender que el niño de algún modo logró pilotar la nave excelentemente y pudieron escapar,
No lo sé, supongo que este niño tiene los midichlorianos mágicos de Anakin Skywalker y así logró pilotar excelentemente la nave. No lo sé. Lo que ocurre después es que hay un pequeño salto del tiempo e Indy está en su casa. Y yo me pregunto, ¿cuántos días pasaron? ¿Cuántos días estuvo noqueado Indiana? ¿Cuántos días les tomó volver al departamento, contactar con el amigo de Indiana y a su vez contactar con su esposa? ¿Cómo la convencieron de volver? Esa es otra cosa que no mencioné. En esta película, el hijo de Indiana que apareció en la película anterior está muerto. Esto nos lo revelan como a la mitad de la película. Nos dicen simplemente que murió en Vietnam y la esposa dejó a Indy por la tristeza que le generó esto. Ok, y es así como la película termina. Marion regresa con Indy. Todos viven con él en el departamento y ahora él ha vuelto a ver algo de valor en su vida. Esto sería genial y sería un final bastante emotivo si tan solo la película hubiera desarrollado esto en lugar de hacer que Indiana haya llegado a esta conclusión a la fuerza, porque en serio, todo este final es sumamente conveniente. No lo negaré, es lindo ver a Indiana de nuevo con Marion. Es bastante bello que al final todos sean amigos, Pero es imposible ignorar la forma tan mala en la que llegaron a esta conclusión. les seré honesto, cuando terminé de ver esta película quedé disgustado. Este final, el desarrollo y la forma en la que concluyeron es bastante mala. Viéndolo en retrospectiva, sigo creyendo que la idea de tener a un Indy viejo reconectando con el presente y con las personas en su alrededor pudo ser la idea para una gran película. Y más teniendo en cuenta la analogía del viaje en el tiempo al pasado y que no hay que aferrarse al pasado. Hubiera sido genial si tan solo el desarrollo que le dieron a la película hubiera sido escalando en lugar de simplemente desarrollarse de a golpe, literalmente. En conclusión, bueno, pese a todo, es un final feliz después de todo. Esta película me atrajo muchos sentimientos encontrados y no estaba seguro de cómo calificarla al final. Pero al final yo creo que de calificación le daré 2 estrellas de 5. Es una película que no fue arruinada por el feminismo ni por la izquierda política como muchos quisieron hacer ver. Simplemente es una película con una idea buena, una idea fresca que tenía potencial y con un buen director detrás que quizás por tratar de complacer a todos los públicos posibles terminó descuidando la conclusión del personaje y me da la impresión de que trataron de arreglar el final de una forma apresurada. Como digo, el final hubiera sido mucho peor si Indy se quedaba en el pasado, pero el final que tenemos es un final feliz forzado, y eso es innegable. La acción es entretenida, Harrison Ford como Indiana Jones es genial, y como mencioné, el planteamiento, más las actuaciones y la música es lo único que considero excelente en la película. Lo demás es competente, pero también tiene muchas cosas malas, y el final de plano es terrible. Para no terminar el video con una nota amarga, quiero decir que en verdad aprecio esta película, que en verdad aprecio esta saga de películas, y a pesar de que esta no me gustó, respeto el trabajo que hizo James Mangold. No creo que haya tenido malas intenciones, pero al final me es innegable admitir lo que esta película terminó resultando para mi decepción. Esta es la calificación que le doy a todas las películas de la saga Indiana Jones en general, por si se lo preguntan. Y ya, eso sería todo por parte de esta reseña. Aparte de todo esto, quiero agradecer mucho el apoyo que le dieron al anterior video. Para hacer el primer video, no esperaba que este llegara a las 5000 vistas tan rápido. Eso en verdad se los aprecio. Muchas gracias. Y si se lo preguntan, seguiré haciendo videos con lo cuento, pero solo los haré cuando sean videos 100% documentales, más no reseñas. Estas las trataré de hacer con mi voz para hacerlas más dinámicas, o eso creo. Y bueno, eso es todo. Adiós. Agradecimientos especiales para los miembros del canal. Saludos a